los datos suben y bajan dependiendo de quién los lea. En tu caso, ¿le creemos a las encuestas? Yo creo que las encuestas tienen una medición inicial, nos permiten saber hacia dónde puede ir la estrategia de campaña, pero las encuestas son fotografías del momento, Joel, y yo no descalificaría ninguna medición, pero también me parece que hoy vivimos una circunstancia completamente. Oye, y le hacemos caso a estas encuestas, pero ¿tú crees que la división dentro de Morena está haciendo mella en los resultados? A mí me parece que los resultados del gobierno federal son los que hacen mella y el relajo que traen también en Morena con malos gobiernos son los que pueden perjudicar y hacer la diferencia en esta elección. A partir de las palabras que escuchamos hoy, tanto de Delfina Gómez como en el caso de Coahuila, tanto en los arranques de ayer, que evidentemente llamaba la atención ya muy hacia la noche, algunas actividades en Coahuila con prensa cerrada, no tan dispuestos a las declaraciones, a los chacaleos normales, ¿qué es lo que nos espera? ¿Cómo pintan estas campañas para el Estado de México y Coahuila? Mira, yo confío en que la coalición hará su mejor trabajo. Tenemos buenos candidatos que están haciendo su trabajo, que están haciendo su esfuerzo. Tenemos también, me parece, la Fuerza Ciudadana, aquel voto que se ha visto manifestado en cosas que no nos parecen del gobierno federal y que refleja prácticamente, insisto, en lo que está pasando en los estados. Y hay un elemento adicional. Me parece que los candidatos de Morena, tanto en Coahuila como en el Estado de México, están siempre a la sombra del presidente de la República. Es decir, no se mueven si el presidente no lo dice. De tal manera que creo que esa es una gran ventaja para los aspirantes de la coalición porque va por México, porque en ese sentido pueden potencializar su fuerza y podrán dar, me parece, el resultado que esperamos todos. Oye, con todos los señalamientos en contra de Delfina Gómez, las investigaciones periodísticas que han salido a la luz, los testimonios de gente que han trabajado cerca de ella, ¿aún así ganará en el Estado de México? Yo creo que hay muchísimas personas que están esperando su voto, definirlo al final de este proceso, es decir, todavía tenemos 2 meses de campaña, poco más, cerca de 2 meses de campaña, y creo que en ese tiempo la gente verá que sería un grave riesgo que Delfina sea gobernadora del estado. Imagínate los diezmos que tendrá que pedirle a todo mundo, ¿no? O sea, ya empezó de cualquier manera con unos señalamientos durísimos desde su encargo como secretaria de Educación Pública, desde su encargo también como presidenta municipal en su ciudad, en su municipio, y la verdad es que sería terrible que la gente esté pidiendo corrupción. Hay un elemento en las encuestas que está saliendo, el tema de la corrupción sí pega muchísimo y de tal suerte que, insisto, ese porcentaje de indecisos es por el porcentaje que tendrá que ir la candidata Alejandra del Moral, que yo estoy segura que dará una muy buena batalla y resultará electa en la primera semana de junio. Hablando de corrupción, le doy la bienvenida a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Igualmente, saludos Joely, saludos Adriana. Estábamos hablando de los efectos de la corrupción, cómo se va a medir el impacto en esta campaña, en las elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México, si realmente pueden hacer un antes y un después en los resultados electorales, si la gente de verdad le interesa todos los señalamientos de corrupción o van en manada a votar por un partido en bola. ¿Cuál es tu opinión, Roy? A ver, mira, la corrupción siempre es un tema, Sin embargo, no es el tema principal, porque la corrupción de alguna manera no se come, es mucho más importante la seguridad, que no te asaltan en el camión, más importante el programa social, ¿no? De hecho, yo vi a Alejandra del Moral hoy en su propuesta, en sus primeros anuncios, potenciando la tarjeta rosa a una tarjeta familiar, porque sabe de la importancia de ese tema, ¿no? Sí sé que para Delfina Gómez en esta elección no es la misma que del 17, ¿no? En el 17 era una candidata nueva, sorpresa, no se esperaba, y ahora es una candidata que ya se conoce, ya se le sacaron cosas, ya la han acusado de cosas, ya tiene algo que ver, pero la corrupción no es el principal motivo del voto, es para gente más sofisticada. La gente en general vota por cosas más terrenales, digamos.
Roy, pero el discurso de vamos a cambiar las cosas, hay que combatir la corrupción, Sí. los de antes, etcétera, mira que tuvo ahí Shumeya en 2018. ¿O será que es nada más con López Obrador? Sí, es López Obrador. Mira, dice bien Adriana, los candidatos de Morena, los dos, tanto Guadiana como Delfina, sí están amparados en López Obrador. Es un adelanto del 2024. En 2024 no va a ser una elección de candidatos, sino va a ser una elección de votamos para que siga la 4T o para que se cambie y no vayamos con la 4T. Aquí igual, los candidatos van con el discurso. De hecho, en la apertura de Delfina usó el discurso de la cercanía con ya saben quién, ¿no? Sí. Utilizó ese concepto como decir, voten por él. Entonces sí, están amparados en López Obrador. Quiero que escuchen un inserto de un evento, me parece que fue el día de ayer, esto es parte del discurso. Y con el guinda este 4 de julio, Guadiana les va a meter la p***, y lo digo claro y lo digo fuerte. Con ese folclore, yo te pregunto, Roy, ¿será que realmente las encuestas ya están definiendo algún ganador, particularmente en el Estado de México, pero también en Coahuila, o todavía está por verse? Mira, en Coahuila es muy clara la ventaja del PRI-PAN-PRD, ¿no? De Manolo Jiménez, es muy clara, y esta declaración del candidato opositor es justo. Los opositores lo que buscan es mover el agua, porque si todo se queda igual y la campaña es tradicional, pues va, o sea, como aquí el único recurso que se acaba es el tiempo, entonces no pueden darse el lujo de al final hacer algo. Entonces Morena está tratando de mover mucho el agua. En Coahuila hay un gobernador bien evaluado, hay una alianza bien formada, hay una ventaja clara de ese candidato y hay un rompimiento de Morena. Entonces sí hay un favorito claro que es Manolo Jiménez en Coahuila. En el Estado de México es otra condición. Es una condición que es el 21 levantó participación, el PAN, PRI, PRD gobiernan 78 municipios, pero en las encuestas va adelante Delfina, los debates podrían definir, pero no está muy claro que se vayan a hacer debates. Estado de México es una contienda mucho más interesante con una favorita en este momento que es Delfina Gómez. Se los pongo así. ¿Qué nos dice el hecho de que en Coahuila más o menos ya está definida la cosa? Si es que realmente logran cambiar en este momento la situación en el Estado de México con Delfina, si es que llega a ganar. ¿Qué significaría, uno, el resultado o el resultado dándole el triunfo a Morena en el Estado de México? Adriana. A ver, Joely, yo déjame nada más hacer una pequeña precisión. El que sabe de encuestas es, por supuesto, Roy, sí. Pero a mí me parece que hay una puntera en lugar de una favorita. Son cosas completamente distintas. Una favorita tiene que ver con los atributos personales, con lo que sucede. Evidentemente está capitalizando la preferencia de López Obrador. Por eso creo que independientemente y tomando en cuenta todas las mediciones que se han hecho y evidentemente los estudios de opinión que tiene Roy, creo que justamente la encuesta de salida te puede dar la posibilidad a la contendiente de la coalición Va por México de mejorar su estrategia. Y creo que si mejora su estrategia tiene la posibilidad de dar una vuelta. ¿Qué va a pasar si Delfina gana? Que bueno, que agarre confesados a todos los mexiquenses, porque la verdad es que aunque Roy dice, bueno, eso es algo más sofisticado, no, esa sofisticación le está causando al país graves pérdidas. El caso más, pérdidas incluso humanas, Joely, y eso es peligrosísimo. Imagínate nada más lo que significa la corrupción en el caso del Instituto Nacional de Migración, 39 muertos. Imagínate lo que significa la corrupción en el caso de Segalmex, que es 3 veces la estafa maestra. Significa que no va a haber dinero para programas sociales que alcance, de tal manera que yo diría la distensión social es gravísima. Entonces sí creo que, por supuesto, la coalición tiene que ponerse más las pilas, los estrategas tienen que hacer lo correcto, pero insisto, la corrupción sí se come o sí se vive o se muere, déjame decirlo de esta manera. Entiendo perfectamente los mecanismos de medición estadísticos que maneja Roy, pero insisto, la gente sí está viendo y sí hay una estrategia muy clara que la corrupción puede costar vidas y la corrupción le cuesta muy caro a este país. Si se maneja como corrupción es un asunto. Hay que encontrar el mecanismo y creo que tiene una gran oportunidad la candidata de la coalición Va por México de encontrar ese mecanismo de estrategia.
Oye, Roy, pero el hecho de que Morena gane una de dos bastiones del PRI, ¿es un triunfo de Morena o un desatino más de que no logran articular una oposición que logre mover el voto y hacerle un freno a Morena, Roy? Mira, el hecho de que en Coahuila pueda perder Morena sí salva un poco el día para Alianza PAN-PRI-PRD. Si las dos les hubiera llegado a ganar Morena, entonces la lectura hubiera sido que a Morena era imparable y que como a cualquier alianza no se le puede parar. El hecho de que sí en Coahuila se le pueda ganar con una amplia ventaja, sí de alguna manera salva. Ahora, el resultado del Estado de México no es definitorio para el 24, no es definitorio para nada. Importa mucho los niveles de participación y los niveles de la ventaja que saque cualquiera, porque si cualquier partido gana por un voto, pues quiere decir que tienen fuerzas equivalentes en un estado tan importante. Y solo se juega gubernatura, eso es otro importante, porque los controles territoriales de los municipios se van a mantener para el 24. Solo se juega gubernatura. Sí es importante, pero más para el estado de ánimo. O sea, si nos vamos con una idea de que es imparable Morena o nos vamos con una idea de que se le puede ganar a Morena, ¿no? Oye, entonces, esa es lo importante. Tiene razón, Adriana, en los puntos que pone sobre la mesa, ¿no? El tema de la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, por supuesto, Segalmex. ¿Qué tanto impacto tiene la tragedia migrante para López Obrador, ya que hablamos del 2024, Roy? Mira, en este momento, por ejemplo, la tragedia que cumple hoy una semana, ¿no? Sí. Hoy en la noche una semana, le ha costado al presidente 2 puntos de aprobación simplemente en esa semana, ¿no? Porque no han reaccionado bien, no han presentado responsabilidades, o sea, sí le ha costado. Tiene cierta ventaja de que le cayó Semana Santa buscando que se suavicen las cosas, pero bueno, vamos a ver si lo logra. Ahora, el hecho de que tenga que ver que si Segalmex, que si el diezmo, que si el Chapito, que todo, ¿no? Las estancias, todo esto que es campaña política, pues depende cómo se comunique. O sea, cómo se comunique, cómo se explique, cómo se le diga al ciudadano que es importante para tu vida. De repente, en la tragedia de Ciudad Juárez, la pueden ver muy lejana, muchos. La pueden ver muy lejana, ¿por qué? Porque están subidos en un camión viendo que no los asalten. Es su vida diaria. Sí entiendo a Adriana, o sea, lo entiendo perfectamente cuando uno juzga al país y se ve como estadista. Los ciudadanos no son estadistas. Los ciudadanos toman una decisión basada en su cotidianidad, ¿no? Y entonces, pues es cómo lo comuniquen, cómo logren hacer que el ciudadano lo perciba como ellos quieren que lo perciba. Y del otro lado igual, Del otro lado, la 4T va a comunicar por qué es importante que sigan, dónde está la corrupción. Todo es campaña política en este momento. Por cierto, aunque no haya campaña política, ya todo es campaña política. Sí, claro, pero bueno, ahorita ni sus luces, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni el secretario de Gobernación, que son 2 de los gallos del presidente López Obrador, Adriana. También es cierto lo que dice Roy. Sí, por supuesto, pero tienes razón en ese mismo sentido y creo que podemos empatar muy bien ahí el tema de la estrategia. Es decir, lo que comunicas importa y lo que está comunicando en este momento la 4T es por qué deben continuar con una serie de mentiras que tendrá que, llamémosle, establecer la campaña contraria, es decir, los de Va por México. A mí me parece que ese es el reto más importante del Estado de México. Que sí quisiera plantear con toda claridad es que entiendo perfectamente cómo nos vamos comportando en campaña electoral, pero normalizar todo este proceso de campaña electoral también significa darle un valor un poco distinto a los mexicanos. Y déjame decirte nada más, y Roy no me dejará mentir, en el caso concreto de los 43, cuando Ayotzinapa, claro que fue factor determinante para que el PRI y el PAN perdieran la elección en el 2018. Entonces, por supuesto que hoy hay una tragedia. Estamos hablando de la tragedia de los migrantes, pero también hay que recordar la tragedia de Tlalhuelipan, 139 muertos. Y hay que recordar la tragedia que significó la pandemia, más de 600,000 hogares enlutados. Es decir, la forma en la que comunique, por muy trágico que parezca, y entiendo cuando dice, bueno, es un tema de estadista, los gobiernos tienen que encaminarse a eso y creo, insisto, que si hay una muy buena estrategia que rebase lo electoral y llegue justamente al sentido del ciudadano, los ciudadanos no son tontos, entenderán perfectamente por qué es importante votar, pero para eso tiene que darle una alternativa a Va por México, sin duda. Va por México tiene que ser una alternativa y plantearla comunicacionalmente mucho mejor de lo que se ha planteado hasta el momento. En eso coincido completamente, pero por eso, reitero, Ayotzinapa sí afectó,
y la estafa maestra sí afectaron al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Por la forma de comunicar. ¿Y cuál es el peso, la fuerza real de Va por México con todo el PRI de Alito Moreno, todos esos subibajas, todas esas divisiones que de repente también se perciben, Roy? A ver, bueno, nada más te lo mencioné hace rato. En el Estado de México hay 125 municipios. ¿Sí? El 60% de ellos, 78, los gobierna PAN, PRI, PRD porque los ganó en el 21. O sea, sí tienen fuerzas reales. En todo el poniente de la ciudad, en el Valle de Toluca, tienen fuerza real. Entonces, uno es el PAN mexiquense, el PAN PRI mexiquense y el PRD, cada quien tiene zonas de influencia bien importantes. O sea, el PAN tiene mucha fuerza en Huixquilucan, en Naucalpan, en Tlalnepantla, en todo el corredor conurbado poniente, el PRI en el Valle de Toluca, el PRD en el oriente. Es decir, sumados sí son una gran fuerza de campo. Ahora, la comunicación es importante. Mira, tiene que entender que parten de abajo. Muy abajo, no sé, porque si suben 8 puntos ya están en la contienda, ya se puede voltear. Necesitan hacer algo distinto a lo que normalmente se hace, comunicarlo en forma distinta. Hay una candidata que comunica bien, y la candidata comunica bien, pero si la campaña es muy tradicional, de mítines, acarreos, propuestas, ataques tradicionales, pues no se va a mover mucho, digamos. Sí se requiere algo disruptivo que mueva a la gente, que mueva a pensarla distinto. A ver, disruptivo, que mueva a pensar a la gente. Movimiento Ciudadano se ha marcado distante, incluso decide no participar en estas. ¿Realmente le puede funcionar, Roy? Y después voy contigo, Adriana. A ver, Movimiento Ciudadano usó una estrategia muy conservadora. Dice, no se juegan prerrogativas, no se juegan diputados locales, o sea, porque no iba a ganar nada en Coahuila. No se juega registro. ¿Para qué riesgo mi prestigio? Para jugar y quedar con 4 puntos, con 5 puntos, pues no voy. Ahora, si fuera en alianza con PAN, PRI, PRD, ¿para qué me rindo tan pronto? Si yo quiero vender esa alianza, la quiero vender cara para el 2024. Entonces decide hacerse un lado, no jugar, no estar presente, no ser derrotado, no ser exhibido incluso, y guardar sus cartas para el 2024. Yo creo que él jugó estratégicamente, no pensó en quién ganara, está pensando en ellos solamente. Adriana. Sí, a ver, MC está jugando para el 24. Él tomó la decisión como partido de no entrar en el proceso, no juega prerrogativas, ya lo dijo Roy, no repetiré eso, y está haciéndolo bien porque va a empezar la pepena, incluso si no van en coalición en el 2024, empezará en el robo de candidatos de todos los partidos políticos, incluyendo los de Morena, ¿no? Entonces, ese es un juego que ya está más que definido. Y a mí me parece que sí es importante la participación y la forma en la que cómo nos vamos a comunicar en el 2024 todos los partidos políticos. Hay un elemento que me parece fundamental y con el que quiero reiterar, porque ya lo dijo Roy, es si seguimos comunicando de la misma manera, y yo me incluyo, pues soy militante de un partido político, ¿no? No hay forma de cambiar este rumbo, ¿no? Necesitamos comunicar de manera distinta, y comunicar de manera distinta es decir con toda claridad qué somos, en lugar de estar simulando lo que no somos, ¿no? O compitiéndole a Morena con cosas que evidentemente Morena tiene una gran ventaja desde hace mucho tiempo porque es el tipo de base político electoral que maneja. Y entonces sí es un poco entender que el PAN, el PRI y el PRD son mucho más allá de sus líderes que hoy están tomando decisiones, pero bueno, creo que vendrán momentos distintos en los que las militancias y los ciudadanos harán una exigencia mayor. Adriana Dávila, Roy Campos, se nos acabó el tiempo por hoy, pero les agradezco a ambos su tiempo. Al contrario, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias buenas a ustedes. Noches. Muy buena noche. Y sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos. Vamos a una muy breve pausa. Volvemos.